Buenos días y un saludo a todos los que estáis conectados. En el marco del LIBER tenemos la oportunidad de tener un encuentro con los actores que participan en la producción de libros que contienen ilustraciones, en este caso el editor y el ilustrador, y hablaremos de la relación de ambos durante una hora que durará la mesa redonda, que ha sido organizada por APIC, que son las siglas de la Asociación Profesional de Ilustradores de Cataluña. Para eso contamos con Noemí Mercader, que es directora de la editorial Casals y de la editorial Convel, con Natalia Zaratiegui, que es ilustradora y directora de la Galería Cromo, con Mariona Sardá, abogada, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual y abogada de APIC. Y Carmen Marcos, que modero la mesa redonda, soy ilustradora y miembro de la Junta de APIC. Y si os parece bien, empezamos ya con una primera pregunta para Noemí, para la editora. Porque los ilustradores nos consideramos tan autores de un libro como lo pueda ser el escritor. Con más razón si es un libro infantil, puesto que las ilustraciones lo copan casi todo. Queremos aportar nuestra visión creativa del texto y, por lo tanto, entre los editores, ¿crees que se nos considera también autores a los ilustradores? Sí, yo creo que sí, que es un debate que os lo habéis ganado porque no ha sido gratis, o sea, se ha tenido que defender durante años, pero yo creo que sí, y que es una cosa que va más, es difícil que vaya atrás, creo. Es lo que decías tú, en nuestra editorial, de hecho, tenemos dos líneas muy diferentes. Casals es libro de texto, y aquí el tema es totalmente diferente, ¿no? Pero entiendo que es más en el libro de literatura, ¿no? Donde el ilustrador hace una aportación de una interpretación de un texto que para un niño casi puede pesar incluso más la parte gráfica que la textual. En nuestro caso ponemos los nombres de los dos como autores y están en el contrato y se dan condiciones económicas normalmente iguales, ¿no? Al 50%. Perfecto. Bueno, aquí quería añadir una cosa, Carmen, que es importante, que claro, la ley también lo especifica, es decir, nos habla que tanto es autor el que escribe como el que ilustra, con lo cual es de recibo que las editoriales y toda la gente que recibe derechos pues los equipare, ¿no? Únicamente este inciso, ¿no? Para tener en cuenta. Sí, yo más que nada es que hay más editoriales de las que nos gustaría en que en la portada aparece solamente el nombre del escritor. Obviamente que dentro del libro está el nombre del ilustrador o de la ilustradora, porque claro, por ley es obligatorio también, pero es que en la portada te encuentras con que es el escritor. Y claro, parece que te consideren como que tú lo que estás haciendo es adornar el libro, porque lo que verdaderamente vale es el texto. Claro, en libros infantiles esto choca bastante. Simplemente es un comentario, ¿no? Porque yo creo que algunas editoriales quizás consideran más autor o quizás el único autor al escritor. ¿Tu experiencia, Natalia, sobre este tema? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, que estamos viviendo un momento que es muy positivo en ese sentido de cara al ilustrador. O sea, creo que nuestra profesión también se está revalorizando mucho estos últimos años. Y creo que también está tomando como otra dimensión, ¿no? O sea, evidentemente queda mucho por hacer, ¿no? Porque la ilustración dentro del arte o dentro de, pues hombre, siempre cuesta más como buscarse ese hueco, pero yo creo que sí, que poco a poco se nos va reconociendo más como autores y reconociendo nuestro trabajo como con la peculiaridad autoral, ¿no? Como que cada uno tenemos pues nuestra manera de contar las cosas o un estilo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera propio. Exacto. Eso creo que sí, que en los últimos años sí que estamos viviendo un auge y sí que se está realizando. ¿Y creéis que es deseable más un contacto como más directo entre el escritor y el ilustrador? O sea, el libro se vería más beneficiado si hubiera, o sea, por ejemplo, cuando un ilustrador está leyendo el texto, quizás sería conveniente hablar con el escritor y decirle, mira, yo tengo esta idea, ¿qué te parece si la hiciéramos así? A ver qué...
Creo que se ha cortado un poco. Sí, Bueno, se ha quedado. la cosa es que para mí he trabajado textos de autores vivos y textos de autores fallecidos, ¿no? Antiguos. Hombre, sería un lujo total trabajar directamente con el escritor, me parece genial, pero también ahí me parece clave la figura del editor. Exacto. Porque al final el editor, de alguna manera, es quien también ha leído ese texto, quien lo ha recibido y quien también puede aportar su visión. Y al final el editor es quien hace el libro. Entonces, yo pienso que lo que es importante, sobre todo, es una buena comunicación del ilustrador con el editor. Si además aparece la figura del escritor, oye, pues siempre es un plus que cuantas más cabezas hay alrededor, pues seguramente las ideas son más ricas, ¿no? Como quien dice. Pero para mí lo fundamental es tener una buena comunicación con el editor. Y de hecho, no sé, yo siempre, absolutamente siempre que he trabajado en España, sobre todo porque en internacional es un poco distinto, porque aparece la figura de la gente y eso es un poco diferente. Yo creo que para mí es fundamental y para mí es importantísimo comentar los textos, perseguir un poco, ver un poco qué idea, que no sé, o sea, qué es lo que vas a contar. Esa puesta en común para mí es fundamental. Noemí, Sí, ¿tú crees que... Perdona, Carmen, me Dime. gustaría también matizar, si te parece, la respuesta está de Natalia, que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Pero incluso diría que un poco es nuestro papel, ¿no? Muchas veces el editor es quien en realidad casa, ¿no?, el autor con el ilustrador, ¿no? Otras veces, o sea, para decir que en realidad no es una respuesta fija, que depende. Yo a veces incluso he visto, por ejemplo, autores, o sea, los escritores que querían hablar con los ilustradores y conociendo cómo es el autor del texto, he pensado que quizá era mejor que no, por ejemplo, ¿no? Es un poco también incluso nuestra libertad de saber, no sé si a lo mejor puede condicionar excesivamente y puede perder más, ¿no?, una voz de interpretación, o si es ideal, ¿no? A veces también nos llegan proyectos que ya vienen aparejados, el autor de la mano del ilustrador, entonces normalmente las reuniones ya se hacen a tres bandas, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con Natalia. Perdona. Sí, de eso quería hablar, precisamente, de eso quería hablar, porque... Yo no oigo bien a Carmen, no sé si vosotros... Si los monstruos... No se oye, Carmen, que escritor y el Uy. Sí, yo creo que... ¿Me oyes? No. No, Carmen, no sé si tú nos oyes a nosotras, pero tenemos problemas serios de oír lo que nos estás preguntando, porque se va cortando. Sí, bueno, era un poco lo que comentábamos, ¿no? Que a mí me parece que está muy bien esa puntualización, ¿no? Que al final el editor es quien casa el ilustrador con el escritor. Entonces, como que esa labor también, que yo creo que también hay que poner en valor del editor, ¿no? De la figura del editor y de la línea editorial, precisamente, que quiere seguir, pienso que es importante. O sea, yo creo que al final estamos hablando de un trabajo en el que todos los actores persiguen lo mismo, y es que es hacer buenos libros, ¿no? Hacer el mejor libro posible. Entonces yo creo que partiendo de esa base hay que siempre poner y revalorizar la figura de cada actor y ponerlo en su lugar. Para mí es importante. Yo desde mi experiencia, que bueno, cuando me llaman los ilustradores y me hablan del proyecto muchas veces que tienen encima de la mesa o del contrato que el editor les ha pasado y empezamos a hablar, realmente muchas veces veo que hay muchísima ilusión cuando empieza un proyecto nuevo, incluso cuando hay una nueva relación con un editor, ¿no? Dicen, a ver cómo irá, ¿no?, con este editor, a ver, porque a veces han tenido malas experiencias o a veces es la primera experiencia. Y yo siempre les digo lo mismo, vais en el mismo barco, al final es un proyecto que los dos tenéis intención que salga bien, lo que dices, Natalia,
que si se gana dinero se gane por parte de las dos partes, no solo por parte del editor, porque es verdad que muchas veces la gente dice, es que el editor, lo que decía antes Noemí, no estamos hablando de buenos o malos, estamos hablando de que vamos a unir las fuerzas en un proyecto común para que salga bien, para que si es un éxito rotundo, pues mucho mejor para las dos partes, pero yo siempre intento también hacerles ver a los autores, pues eso, que tienen que tener pues a un compañero de viaje con el editor, ¿no? Con el editor, con la persona de la editorial que sea su interlocutor, pero que siempre intenten crear un buen vínculo, porque al final son contratos que duran muchos años, que te puedes estar viendo las caras durante mucho tiempo y que tiene que haber una buena relación. Al menos yo desde mi punto de vista, que no es el de primera persona como estáis vosotras, pero sí que intento siempre pues, lanzar estos mensajes, ¿no? Y es que yo pienso que también es clave, ¿no? O sea, yo, bueno, con los editores que trabajo constantemente, pues, no sé, yo sigo teniendo y tengo muy buena relación, que a veces incluso pues traspasa lo laboral, ¿no? Que era lo que decíamos antes, y se convierten en amigos, ¿no? Porque, claro, si vas haciendo encargos, libros, portadas y vas comentando textos, al final hay como un vínculo que es muy bonito, ¿no? Porque se hace a través del trabajo, pero también a través de la literatura. Y ya sabemos, y a través de la ilustración, de los dibujos y de algo, de un proceso que es muy bonito. Entonces, al final, yo creo que también tener y mantener esa buena relación también hace que exista una fluidez que luego a la hora de generar nuevos encargos pues pienses, ¿no? Directamente, o el editor piense en ti o se acuerde, ¿no? Por ejemplo, un editor con el que has trabajado hace unos cuantos años de un proyecto que piensa que para ti te va a encajar y entonces ya te llama, ¿no? Y ya no es como muchas veces pensamos esa búsqueda únicamente por la estética o por un estilo, sino por algo que sabes que le va a encajar a la otra persona, ¿no? O sea, como que para mí es importante eso, es esa relación que sea fluida y que sea fructífera en ese sentido. Y es importante trabajar, porque no siempre tampoco el proceso es feliz en todos los momentos, ¿no? Hay momentos de crisis en los que es muy importante justamente esto, ¿no? Tener clara el respeto del trabajo de cada uno, ¿no? Y son límites, ¿no? Que a veces son difíciles, ¿no? Aquí también hay otro agente que es interesante, que normalmente es el diseñador gráfico, que por ejemplo nosotros trabajamos mucho juntos, ¿no? Ilustrador, y aquí en cambio, por ejemplo, el autor del texto menos muchas veces, ¿no? Quizá. Pero también es un papel interesante y que nos ha ayudado mucho a los editores, el diseñador gráfico, a educarnos también en realidad, ¿no? A ir tomando un cierto criterio, porque un editor tampoco no lo domina todo. O sea, tienes que irte formando en realidad, ¿no? Ahora que en los másteres es diferente. Yo cuando empecé tuve que aprenderlo sobre la marcha, ¿no? De tener una cierta cultura a estos niveles, la gráfica, la literaria, ¿no? La de mercado también, para que pueda funcionar. Entonces, realmente es muy importante que haya una buena relación y estrecha y de confianza, porque luego se avanza mucho más. Pero, Noemí, ¿las editoriales tienden a tener un equipo de ilustradores fijo? No. No, ¿eh? Y cuando buscáis... En absoluto. Lo único que es lo que decía Natalia, que hay autores que al final, hay ilustradores que al final has trabajado mucho y te sabes que siempre te solucionan un libro, por ejemplo, no sé, ¿no? No para decir porque ¿es eso lo que se busca cuando se busca un ilustrador? ¿Cómo? Digamos, ese saber que lo va a poder, que es profesional, que lo va a poder solucionar, pero exactamente cuando se busca, aparte de su estilo, ¿qué se busca en un ilustrador? No lo sé, es que depende mucho de los, o sea, en general, sí. que tenga o sea, que sea capaz de hacer una interpretación suya, personal, de aquello que das. Que para mí, y por eso es muy importante la cultura del ilustrador. Cuanta más cultura tiene, cuanto más background, más interesante es su visión y su lectura, ¿no? No es tanto una cosa artesanal para mí. Pero a veces depende. Hay proyectos que nosotros hacemos libros para niños muy pequeños,
que es muy importante la literalidad. Entonces necesitas un tipo de ilustrador, ¿no? Sí. Al final sería alguien lo suficientemente dúctil y profesional como para que entienda este proyecto, ¿no? Y lo interprete y que funcione para los niños, porque al final también hay un niño detrás de todo esto, ¿no? No es solo claro. la obra artística. Exacto. ¿En qué época del año se acostumbra a buscar a los ilustradores para un proyecto? Nosotros trabajamos los proyectos de Conver, que sería, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque, claro, yo, si hablo como en general, como editora, es un poco difícil. Cuando es el libro de texto, depende de la ley, ¿no? Los libros que la reforma educativa que haya en su momento diga, por ahora se renuevan los materiales de educación infantil. Entonces, por ejemplo, cuando hay renovación de educación infantil, hay mucho trabajo para los ilustradores, porque son proyectos que son básicamente lo que es la apariencia, ¿eh? Después detrás hay mucho texto pedagógico, ¿no? Pero lo que se ve hay mucha ilustración. Son años que a mí me encantan porque podemos dar trabajo a muchos ilustradores, ¿no? Normalmente esto es cada 3-4 años. Ahora bien, en Condel, imagino que las editoriales que hacen libros de librería, ¿no? Estamos muy sujetos a la campaña de Navidad y sujetos a la campaña de San Jordi o primavera, ¿no? Entonces, normalmente se trabaja un año vista, normalmente. Nosotros que hacemos muchos libros que son pop-up o con mecanismos, etcétera, necesitan más tiempo. Entonces tenemos que funcionar pues un año y medio antes. Siempre cada 6 meses, pero vaya, yo constantemente, cada semana creo que me veo con ilustradores para pensar o por si me presentan un proyecto. O sea, siempre hay un circuito, un dinamismo, ¿no? Sí. Pues bueno, una vez se entrega el trabajo y se publica, a ver, se pueden dar ciertas prácticas que las queremos exponer aquí. Esta pregunta se la dirijo a Mariona Sardá. A ver, ¿qué debe hacer un ilustrador cuando se reutilizan sus ilustraciones para otro formato que no está contemplado en el contrato? Vale. Carmen, quería hacer una puntualización antes. De acuerdo. No, una puntualización de lo que hemos hablado al principio, porque creo que es importante y luego pasamos a contestar esto. Cuando hemos hablado de lo del nombre del autor del texto, el autor de la ilustración, también es verdad que en muchos contratos depende de la negociación que haya habido previamente entre el autor y el editor o de las ganas que las partes hayan puesto en ese momento. Es verdad que en bastantes contratos lo he visto últimamente que expresamente se dice el nombre del ilustrador figurará en la portada del libro. Es decir, al final las partes pueden pactar. De acuerdo. A pesar de lo que estábamos diciendo, que la ley lo ampara, que las editoriales, como dice Noemí, pues también lo hacen, evidentemente reconocer a las dos partes como autores, pero incluso podemos ir más allá y especificar en el contrato que queremos que el nombre del ilustrador vaya en la portada, si realmente es un libro que tiene que ser así. Evidentemente en libros que hay 2 ilustraciones en todo el libro, pues no sería lo habitual, pero en libros de álbumes infantiles, pues que figure el nombre en la portada también es normal que se pueda exigir. Y dicho esto, y contestando a lo que decías, ¿no? ¿Qué puede hacer un ilustrador, ¿no? Cuando se reutilizan unas ilustraciones para un formato que no está contemplado? Si el ilustrador en su momento ha firmado un contrato en el que se especifican las modalidades de explotación que se van a poder hacer y esa modalidad de explotación o esa utilización de su obra no está especificada y no está cedida en el contrato y se hace, ya sea por parte de un tercero o por parte de la propia editorial, ahí hay un problema, hay una infracción de derechos porque no se ha cumplido el contrato y porque no se ha cumplido con la ley. Con lo cual, ¿qué puede hacer el ilustrador? Pues, en primer lugar, hacer un telefonazo a quien lo haya hecho, mandar un mail, intentar solucionarlo de forma amistosa y si no, lo que siempre aconsejamos desde la Asociación de Ilustradores pues es enviar un burofax para poner de manifiesto esa infracción. Es decir, oye, yo cedí unas ilustraciones para una modalidad de explotación concreta, para libro papel, para lo que sea y resulta que me lo encuentro reproducido en un soporte que yo no había autorizado y que puede ser que incluso tenga cedido a un tercero. ¿Vale? Es decir, si yo no he cedido a esa editorial concreta una modalidad de explotación para un uso concreto, puede ser que lo haya cedido a un tercero, con lo cual puede haber incluso un conflicto de intereses
entre esa persona que está utilizando indebidamente mi ilustración y un tercero que ya la tenga y que la esté usando por su lado. Con lo cual, un requerimiento mediante burofax o mediante carta certificada, y luego, si no, la vía que se tiene es una vía judicial, evidentemente, porque la infracción legal se puede perseguir a través de un procedimiento judicial. No sé si con eso contesto un poco lo que querías. Sí. En tu experiencia con los ilustradores, ¿cuáles son las situaciones más habituales con las que se encuentran y que necesitan que intervengas? Vale, esta es una de ellas. Pasa muchas veces que hay una extralimitación, ¿no? La llamamos una infracción o se han extralimitado, ya digo, quien sea, o el propio editor o el propio cliente o la propia entidad o persona física que ha conseguido los derechos de ese ilustrador. Y esa infracción pasa a veces, y muchas veces no queda en el ámbito judicial, sino queda pues, en una de las determinadas cartas entre las partes y se acostumbra a arreglar antes de ir a juicio. Pero la infracción de derechos es bastante común en el sector. Común quiero decir que evidentemente no es que cada día me llamen ilustradores con esta problemática, pero sí que pasa. Pasa en el mundo de la moda, pasa en el mundo de la publicidad, pasa en determinados sectores que no son solo los de la edición. Pero realmente mi día a día o la problemática que veo más entre el ilustrador y puede ser con el editor, pues es tema de contratos, ¿no? Es decir, me han propuesto este contrato, esta cláusula no la veo clara, creo que hay un poco más de derechos de los que me solicitaron inicialmente. Lo que pasa muchas veces, y esta quizás es la problemática más generalizada en estos casi 25 años que llevo ejerciendo, es que el contrato viene cuando el trabajo ya está realizado o cuando el trabajo casi que ya está entregado incluso al editor, ¿no? Pasa muchas veces que los contratos llegan tarde. Y como llegan tarde, pues establecen cláusulas que el propio ilustrador quizá no había contemplado, no había pensado o pensaba que no serían objeto de ese contrato y con lo cual esos derechos no serían objeto de cesión en ese momento. Entonces el trabajo ya está realizado, ya está entregado y ahí sí que la negociación previa que tendría que haber, que tendría que ser fluida, que tendría que ser pues de lo que decíamos antes, ¿no? Unas charlas entre ilustrador y editor, oye, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué te parece? Pues el contrato dirá esto, o lo vamos a hacer de esta forma, pasan a posteriori y entonces ya es todo rápido y corriendo y muchas veces cuesta de rectificar. No sé si, Noemí, estás de acuerdo, no sé si por parte vuestra sois más precavidos, pero realmente... No, sí estoy de acuerdo. Nosotros a veces el retraso de los contratos nos suceden más bien con autores con los que acostumbramos a trabajar en cada campaña, que con la confianza y tenemos a veces, ¿no? O ellos también a veces tardan más en devolverlos y demás, pero sería una cuestión puramente burocrática. Si no, al contrario, yo tengo una especial cura, ¿no? en que tengan los contratos lo más rápido posible, justamente por eso, para dejar los temas claros. También de fechas, porque también a veces hay incumplimientos a la inversa también. Sí, totalmente, el incumplimiento del ilustrador que no entrega a tiempo. Exacto. O que no hace el trabajo con la calidad esperada, esto pasa. Sí, esto también es un tema interesante de hablarlo, porque cuando contratas un ilustrador por lo que has visto, ¿no? En un book y demás, y luego el resultado de lo que, ¿no? de lo que empiezas a hacer no funciona, ¿no? Esto es de los momentos que temo más, ¿no? Menos mal que nos ha sucedido poquísimo, ¿no? Pero hemos hecho de todo, pararlo y también tirarlo adelante, ¿no? Y luego es un libro que no te acaba de gustar, que no es complicado. Aquí realmente también contractualmente se pueden pactar pues, incluso indemnizaciones o se puede pactar que el ilustrador cobra por ese trabajo si tú quieres cambiar de ilustrador a mitad de proceso, ¿no? Sí, sí. Y, oye, mira, pues te lo que hemos hecho y ya está. Pero incluso hay también cláusulas de si se me entregan tarde el trabajo y el editor se ve perjudicado, pues que pueda pedir. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Carmen, también es verdad que yo no he visto nunca que un editor reclame una indemnización porque el trabajo se ha entregado tarde y esto no lo he visto, con lo cual creo que son un mínimo los casos que puede haber sucedido, pero contractualmente se establece, ¿eh? Oye, si el trabajo se entrega tarde y no puedo llegar a Sant Jordi, por ejemplo, yo tengo un problema porque yo tenía mi línea de negocio establecida de esta forma con tantos títulos y entonces ahí me tengo que buscar la vida, buscar otro ilustrador y eso me perjudica, ¿no? Pero realmente nosotros de casos de libros que no han podido salir a tiempo
en una campaña concreta por retraso de ilustradores, sí que no es tan poco común. Sí ¿No habéis reclamado? ¿O habéis reclamado una indemnización al ilustrador? Nunca. Vale, por eso te digo que al final la problemática no se da el que el ilustrador salga perjudicado, ¿no? Por esa demora o por esa falta de entendimiento, porque al final igual, oye, es que no entendí que el trabajo era tan laborioso, no sé, al final es un tema de hablarlo entre las partes. Y Natalia, ¿cuál es tu experiencia sobre esto que estamos hablando? Pues mi experiencia, a ver, a nivel de contrato yo siempre he negociado todo antes de firmar nada y siempre antes de iniciar el trabajo he tenido el contrato delante. Entonces, para mí ese punto no ha sido nunca conflictivo. O sea, siempre es eso. Para mí ha sido contrato, negociación, aceptación y luego ya inicio de trabajo. Entonces ahí, por mí ningún problema. En cuanto a la manipulación de las imágenes, sí que me lo he encontrado pues eso, más allá del ámbito editorial, que también me lo he encontrado en publicidad, me lo he encontrado en muchos sitios. Y yo creo que, a ver, no creo que haya una mala intención, sino simplemente creo que muchas veces pues se confunde la cesión de derechos con la propiedad de las imágenes, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, claro, yo siempre que me ha pasado, siempre pues lo que he hecho ha sido mandar un mail o coger el teléfono, llamar al editor, al cliente, a quien sea, y bueno, y comentarle esto, ¿no? Que en ese caso es una aplicación o una manipulación que no estaba previamente acordada, que claro que corresponde, si es el caso de una aplicación, corresponde pues eso, si corresponde o no pagar esa aplicación, ¿no? O sea, se vuelve a renegociar un poco esa cesión concreta de derechos, pero en mi experiencia siempre ha sido más por un tema de desconocimiento, ¿no? De esa percepción de como ya tengo estas ilustraciones, ya son mías, puedo hacer un poco lo que quiera en el sentido de... O sea, sobre todo me ha pasado cuando tiene una finalidad promocional, o sea, no una finalidad comercial, ¿no? O sea, cuando han cogido alguna ilustración mía con otra finalidad, sí, comercial ha sido más en el ámbito publicitario que no tanto en el ámbito editorial. En el editorial siempre ha tenido más que ver, pues yo qué sé, con la realización de puntos de libro, con pósters, con cosas que en principio, pues eso, lo que persiguen es vender más ese libro y que por tanto a ti también te van a favorecer que no otra cosa. Pero igualmente yo siempre, siempre pienso que todas las aplicaciones y todo lo que esté fuera de lo previamente tratado se ha de notificar y se ha de ver si eso, ¿no? Si necesita, pues eso, renegociarse otra vez el uso de esa imagen con lo que implica. Esa es mi experiencia. Yo ya os digo que, claro, experiencias en los ilustradores pues habrá miles. Me imagino. Noemí, ¿cuáles son las perspectivas de las editoriales en la situación actual que estamos pasando? Vaya pregunta. Bueno, yo la lanzo. A ver, hay proyectos de nuevos títulos para el año próximo. Quizá para poder contestar a esto, quizá vale la pena, ¿no?, hacer un poco el marco, ¿no?, de lo que nos está sucediendo, ¿no? Sí. O sea, de momento es precipitado saber cómo están andando las cosas porque no ha pasado ni un año desde este fenómeno, ¿no?, tan raro en el que estamos instalados. De momento es un sector que no solo nosotros, sino que lo hemos podido comprobar con otras editoriales, en informes, etcétera, en empresas de estas que estudian el mercado, pues que el sector editorial no es de los más perjudicados, ¿no? Ahora bien, la campaña, por ejemplo, en catalán de Sant Jordi, que fue pues, muy reducida, muy extraña, muy particular, pues ha afectado mucho a la edición catalana, yo creo que a todas las editoriales. Por otro lado, la edición en castellano del mercado, ¿no?, español, pues no tanto, la verdad. Que se dice, ¿no?, que incluso, por ejemplo, hay algunas editoriales que han vendido más, ¿no? Los fenómenos, no sé si luego querrás que los analicemos un poco, no lo sé. Pero en todo caso la situación es esta.
delante de esto, que es que no va mal del todo, pero que estamos preocupados para ver, ¿no?, cómo avanza, ¿no? Si avanza una situación de crisis y de sensación, sobre todo también de crisis, ¿no? Normalmente en otros momentos en que ha sucedido esto baja, ¿no?, el impulso de la compra del libro. Sin embargo, con la pandemia encerrados, pues parece que el libro no se ha tenido claro, ¿no?, que era un elemento que se necesitaba, ¿no? Entonces yo creo que las editoriales vamos con prudencia. Proyectos nuevos, desde luego, con vitalidad, pero quizá menos proyectos, viendo un poco, ¿no?, asegurarnos mucho. Por ejemplo, nosotros hacemos campañas donde siempre hay algún título de riesgo en el sentido comercial, ¿eh? Quiere decir que un libro más especial, más, pues a lo mejor en esta siguiente campaña, ¿no?, vas a asegurar más un libro que sepas que te funciona, que por todos, ya no solo por nosotros, también por los ilustradores, por no quemar un proyecto que en un momento a lo mejor, ¿no?, es demasiado arriesgado y lo guardas. Pero nosotros no hemos tirado atrás ningún contrato y seguimos contratando. No sé, ¿he contestado lo que me preguntabas? Ay, que no se vuelve a oír, ¿eh? Sí. Vuelve a cortar. Sí. Pero no sé, Natalia, ¿te ha parecido que contestaba lo que preguntaba ella? No, más que nada que parece ser, que... ¿Me oís? No. Parece No, ¿eh? ser... ¿Me oís? No. Ahora... ¿Se me oye? Se te oye cortado. Sí. Ah. Otra vez. Bueno, Natalia, Didi, que estabas contestando. Yo creo que sí, que más o menos sí que ha contestado, porque yo creo que nos pasa a todos un poco lo mismo, ¿no? Que estamos en un momento también que es muy difícil ver cómo esto va a afectar y hombre, no sé, yo creo que también los ilustradores estamos percibiendo, ¿no?, como que también el ritmo de trabajo es distinto, el ritmo de encargos también es distinto, sobre todo también si haces un trabajo de comunicación, de publicidad, pues también, o sea, se está viviendo un momento que la verdad yo creo que es bastante así como de incertidumbre, ¿no?, en todos los sectores. Y no creo que ningún trabajo escape como a este momento, ¿no? Claro, sí. No sé, en mi caso, estos días pensaba, ¿no?, que era interesante que por primera vez muchas veces, ¿no?, te planteas las dificultades que puedes tener, a lo mejor por cómo te van las ventas como editorial sola. Después como sector, ¿no? El sector como, o sea, infantil y España, por ejemplo, ¿no? Pero ahora que en estos días deberíamos estar en Frankfurt, pues nosotros seguimos haciendo las entrevistas, ¿no?, los meetings con las editoriales extranjeras, pues por videoconferencia, como hacemos ahora nosotras, ¿no? Y entonces, claro, siempre la introducción es ¿cómo está?, ¿no? Entonces hablas con franceses, con italianos, con ingleses. Entonces, o sea, un poco lo que os decía, ¿no?, es algo que coincidimos todos, ¿eh? No he hablado con ningún americano, que no sé si aquí puede cambiar, pero en realidad con estos editores están en una situación muy parecida a la nuestra, ¿no? Y eso, y que en realidad han seguido vendiendo libros, a pesar de todo, ¿no? No sé. Yo quería, ya esperando un poco a Carmen que se reconecte, quería también ir un poco para atrás. Cuando hablabais antes, Natalia, de estas reutilizaciones que a veces se hacen un poco indebidas, has hablado de puntos de libro. Tú has hecho muchas portadas, ¿no?, de libros, Natalia, creo. Sí. Entonces, quería un poco explicaros, desde la PIC sí que se vivió un caso bastante, digamos, modélico, en el sentido de que el autor ilustrador de portadas de libro, que hay algunos que se dedican básicamente a hacer portadas, luego si el libro es un bestseller o tiene una repercusión larga, se encuentra pues en corners, en flyers, en otro tipo de producto que acompaña el libro, pero solo si ese libro tiene cierto éxito, ¿no? Entonces yo no sé si en los contratos que haces con editoriales para la portada ya incluyes todas estas utilizaciones o solo es para el libro. ¿Cómo lo haces, Natalia? Pues a ver, hay de todo.
Hay de todo. A ver, depende también del tamaño de la editorial, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con una editorial pequeñita que sabes que el material que va a hacer de promoción es un mínimo, ¿no? O con una editorial muy grande que sí que sabes que va a haber reediciones, que va a haber también como cambios, ¿no? O sea, sobre todo cuando he trabajado para editoriales muy grandes, sí que en el contrato aparece todo. O sea, aparece si la ilustración va a ir en formato de tapa dura, si va a ir en tapa blanda, si se va a hacer una reedición, el material promocional. O sea, realmente se define todo muy bien desde el principio. Y sí que ocurre, ¿no? Que te encuentras con que eso, ¿no? Con que si un libro se reedita, pues claro, te vuelven a pagar la portada en función de lo que tú hayas pactado. Pero ya digo, como todo, o sea, depende mucho del cliente y depende mucho de la editorial, ¿no? De la finalidad que tenga ese libro. O sea, yo ya sé que trabajando con algunas editoriales, pues un libro no va a vender pues más de X ejemplares, ¿no? Entonces, pues como que tú también como ilustrador, yo creo que tienes que ser muy consciente de quién es tu cliente y para quién trabajas. Entonces, saber que si trabajas para un gran grupo editorial o bueno, pues que los contratos tienen que estar definidos con más casos hipotéticos, ¿no? Que no un contrato que puedas hacer con una editorial más pequeña que tenga un recorrido más corto. Vale. Gracias. Noemí, debido a la pandemia, ¿tú crees que han habido un incremento de libros digitales? ¿Te refieres a libros de librería? No libro de texto, ¿no? No, libro de texto no. No, o sea, los libros digitales, aquellos de que, bueno, hubo un gran boom hace unos años, luego se equilibró, pero como que han habido un cambio de hábitos, pues si crees que se ha dado el caso de que los libros digitales, ¿cómo lo ves? Sí, o sea, a ver, nosotros justamente por nuestra experiencia, como los libros de cómics son para niños muy pequeños, no existe el equivalente digital, pero tenemos la línea de Bambú, que es novela, y de hecho hemos tenido que pasar bastantes a ebook porque nos lo pedían. Pero yo no sería una representación clara porque no es, ni tenemos, o sea, no es una línea de negocio fuerte en nuestro caso, ¿no? Pero en cambio sí que el sector lo está diciendo. En Estados Unidos el aumento ha sido muy grande. Sí, notable, pero sí, de las novelas de adultos digitales en estos tiempos, sí. Pero precisamente debido al confinamiento, quizás los libros pop-up que tenéis vosotros podrían ser de manera que se pudiera interactuar por parte de los niños precisamente con tableta, con ordenador. ¿Cómo no te parecería que sería? Es algo que nos hemos planteado no con la pandemia, sino siempre. Yo no he rehusado esto, me gusta el libro justamente que casi obliga a que sea en papel, ¿no? Me parece que es de una belleza importante y me gusta justamente mantenerlo. No es lo mismo, esto sí que lo tengo claro, no puede ser lo mismo ahora que un libro te puede dar muchos recursos digitales, esto por supuesto, que es un campo interesante para los niños también, pero no tiene por qué ir para mí ligado a lo que sea un tipo de libro donde lo que provoca es esta sensación de expectación o de algo que está escondido, etc., ¿no? Es otra línea de comunicación, por decirlo, ¿no? Entonces, es un tipo de libro que va muy, muy ligado a la cosa de manipulación, de tocar, de ver, ¿no? Pero sí, desde luego no estoy negando que no se puedan hacer cosas preciosas digitales, pero no tienen por qué ser una cosa consecuencia de la otra. Ahora, no sé si la pandemia durara tanto que, no sé, tendríamos que, no sé, reinventar, ¿no? Líneas de edición que fueran más aplicables, ¿no? a esta situación. De momento yo sigo pensando que esto acabará algún día, ¿no? Sí, bueno, más que nada porque, en fin, si los ilustradores deberíamos aprender programas de animación específicos para audiovisuales, un poco por aquí me refería. Ahora nos llegan unas preguntas de personas que están conectadas, que si os parece bien pasamos a estas preguntas. Carol Jauregui dice que mi experiencia personal, que es diseñadora editorial,
tiene la sensación de que el mundo editorial es bastante cerrado, que todos se conocen a todos y funciona muy por el boca a boca. Pero cuando no conoces a nadie que pueda referenciarte, ¿de qué manera hay para introducirse en el sector? ¿Quién quiere contestar a la pregunta? Quizás Noemí. Contesto, sí. Sí. Natalia, ¿tú también? Primero tú. Pues no sé, nosotros, por ejemplo, en diseñador gráfico se necesitan menos, al menos yo, porque nosotros no funcionamos que un diseñador gráfico nos hace solo un libro, sino que normalmente pues tenemos la línea de literatura, pues que lo trabajamos con un diseñador que nos encanta. Los libros de Campbell, pues, y hay cosas que las combinamos y también entran al circuito otros diseñadores gráficos que a lo mejor hemos trabajado con ellos durante muchos años y que ya sabemos qué tipo de cosas no pueden hacernos mejor, ¿no? Entonces, el circuito del diseñador gráfico quizá es más restringido, pero si lo ampliamos al de la ilustración, que es el tema que ¿no? nos ocupaba hoy, nosotros, no sé, trabajamos con muchísimos ilustradores nuevos, muchísimos. Vemos todos los books que nos mandan, los clasificamos. En la editorial está Francesc Infante, que hace un poco como de director de arte, y cuando planteamos un proyecto sacamos las carpetas de los ilustradores. Ahora, otra cosa es que tú sabes que a lo mejor hay una cosa que dices, esto no lo hará este ilustrador, ¿no? Que lo ves claro. Pero en general yo creo que hay circulación de ilustradores nuevos, ¿eh? También. ¿Querías hablar, Natalia? Sí, no, yo un poco en relación a lo que acaba de comentar, que bueno, yo creo que sí que hay de todo, ¿no? Y que también como ilustrador hay que fijarse en qué línea editorial tiene cada editor, o sea, y no ir con tu trabajo a una editorial que sabes perfectamente o que al menos ves que no vas a encajar, ¿no? O sea, que tú también como ilustrador, o sea, yo pienso que lo importante de todo esto que estamos hablando es ser consciente de que todos somos actores y que estamos activos, ¿no? O sea, que nadie te va a venir a buscar sino que tú también te tienes que dirigir, ¿no? O sea, que tienen que pasar las dos cosas. Que si te llaman, oye, pues mucha suerte y fenomenal, pero que tú también a la hora de comunicar o a la hora de promocionarte tienes que saber un poco dirigirte. Igual que hablábamos lo del tema anterior, ¿no? Como con los contratos. Tú tienes que ser consciente de dónde estás, de cuál es tu cliente, de qué puede pasar con ese trabajo que tú vas a hacer y también ser consciente de eso, ¿no? De lo importante que es tener un contrato al inicio de tu trabajo y no al final. O sea, que yo creo que en todo esto todos tenemos que ser como conscientes y saber dónde estamos. No sé. Ya está. Sí, sí. Mira, en el éxito editorial que yo antes estaba comentando esto, pero se me ha cortado la conexión. El éxito editorial de Agus y los monstruos y Bitmax &Co, en el que colaboran el escritor, el ilustrador y la editorial. O sea, ¿la editorial hace propuestas también temáticas? No, en este caso de esta serie no, porque justamente Jaume y Liliana, que ya son un tándem Sí. que Sí, colaboran, sí, verdad, sí. ¿no? Ellos lo que salen son sugerencias, eso sí, porque con ellos trabajamos muchísimo. O sea, esto que decíamos, ¿no? Sí. Con Natalia, aquí sí que editor, ilustrador, bueno, los dos autores, porque son autores, no hay ninguna discusión, ¿no? Es que casi que se elaboran junto, ¿no? El guión. Entonces sí que hay muchas reuniones en las que aportamos cosas, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, a lo mejor, mira, la idea de Bitmax, ¿no? De hacer una serie para un poco más pequeño, pues también salió de la información que venía de que había menos series de estos pequeños en el mercado. Como nosotros también tenemos una línea editorial de textos, sabíamos por las maestras, digo maestras porque básicamente son mujeres, del primer ciclo de primaria, que necesitaban lecturas, que era difícil encontrar algo que fuera divertido. Entonces, en el fondo, ¿no? Son informaciones y tal que van surgiendo, ¿no? Del trabajo en común. En este caso, ellos son realmente como unos autores de la casa, como si forman parte de la casa, ¿no? Entonces, sí, aquí realmente la relación es estrechísima, pero estrechísima, ¿eh?
De acuerdo. Una pregunta de Lucía Segura García, que dice, pregunta para Natalia. Si tienes que negociar a posteriori, ¿cuánto pides extra por añadir más derechos? ¿Cómo lo calculas? Si tienes algún baremo de porcentaje que lo sumas. A ver, por el uso de las ilustraciones para otros usos, pues lo de antes, es que depende de cada caso, ¿no? O sea, para mí no es lo mismo que alguien coja tu ilustración y las venda como camisetas, por ejemplo, que alguien utilice tu ilustración para, yo qué sé, pues para promocionar el libro. O sea, para mí hay finalidades distintas. Para mí la clave es la finalidad comercial y ver un poco a qué se va a aplicar, ¿no? Pero eso para todo, eso ya no si están reutilizando tu ilustración, sino desde un inicio, ¿no? O sea, yo tengo muy en cuenta el uso final que se va a dar a esa ilustración. Por ejemplo, para mí no es lo mismo en un trabajo de comunicación si esa ilustración va a salir por medios, yo qué sé, por la tele, ¿no? O si va a salir publicada en un tríptico del Centro Cultural de tu pueblo, ¿no? O sea, son cosas distintas. Entonces, para mí esa es la clave. Y eso, pues un poco lo que decía antes, tú tienes que también ser consciente de qué está pasando con tu trabajo o cuál es la aplicación, ¿no? que va a haber. O sea, no hay una fórmula, no hay a esto, para mí, al menos, yo no puedo decir a tanto va la uva y va esto y ya está. No, depende un poco del contexto y depende de la aplicación y de la finalidad, sobre todo. Sí, otra pregunta que la hace Ignacio Ochoa para la editora. Para un primer contacto, ¿el editor prefiere enlace web o portfolio? Nosotros ahora hacemos normalmente o sea, cualquier sistema funciona, pero ya lo que no hacemos es recibirlo en papel normalmente. O sea, que sea digital sí que nos facilita mucho. Pero nos llega de todo, desde Pinterest hasta un enlace web. Para mí lo más importante es lo que decía Natalia, que el ilustrador si quiere ir enfocado, tiene que saber exactamente dónde está presentando las ilustraciones. Esto es fundamental, porque si no hace mucho ruido que no sirve para nada. A mí me llegan cada semana ilustraciones de cómic de adulto, por ejemplo. Yo pienso, ¿cómo se les ocurre, no? Si solo viendo ya casi, ¿no? Entrando lo mínimo, ya no digo un gran trabajo de investigación, pero viendo solo el catálogo uno se puede hacer la idea, ¿no? Y yo creo que esto sí que es importante. Luego la fórmula, bien, lo que de hecho ya casi no nos llega. Antes nos llegaban muchos sobres con material gráfico y tal. Y cualquier fórmula a nivel digital nos funciona. Entonces, que nos sirva para clasificar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recogemos algunos de las ilustraciones que nos pueden interesar más y que vemos y ponemos, no sé, Francesc pone para el infantil, para sociales, para no sé qué, para Conver, ¿no? Y vamos haciendo como si fuera una biblioteca, ¿no? Un cierto trabajo de archivística. Cuando viene un proyecto y no sabemos, no lo tenemos claramente adjudicado a alguien, pues entonces buscamos un poco en estas carpetas. Y ahí hay gente, eso sí que nos haya gustado, por supuesto. Contra esto no se puede hacer nada, ¿no? Y puede ser relativo, pero cuando nos ha gustado y lo hemos clasificado, pues lo revisamos realmente, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Por parte de María Reyes Guijarro Ruiz, dice, ¿qué importancia tiene la presencia de los ilustradores en redes sociales para la editorial? En redes sociales, en Pinterest creo que sí, por ejemplo, que es importante. No lo sé, yo, por ejemplo, Instagram también. Por ejemplo, una ilustradora que no encontrábamos muchas ilustraciones, por ejemplo, ¿no? Buscándola a través de Google, por decirlo, al final pudimos entrar con otro nombre a su página. Eso también es importante, que la pista sea fácil de localizar, porque a veces son muy artísticos los nombres, pero luego no asocias también, ¿eh? Esto sucede a veces. Vimos en Instagram, no sé, un trabajo estupendo y hemos hecho un libro con él hace poquísimo, ¿no? Sí, yo creo que es interesante. Diría que, no lo sé, pero estoy seguro que Natalia lo sabe más que yo, ¿eh? Pero yo creo que Instagram quizá es la plataforma donde
el editor busca más, diría, pero no lo sé, más que, por ejemplo, Facebook. Yo lo sé por APIC, intervengo, que creo que Instagram lo tienen el 89 o el 90% de todos los ilustradores que están asociados y es una herramienta súper útil, ¿eh? Desde la APIC se han hecho incluso cursos de cómo gestionar la cuenta, de cómo visibilizar, justamente esto que dices, Noemí, de qué nombre usar, porque es una fórmula de búsqueda por parte de clientes, de editores y de potencial trabajo, con lo cual es una herramienta que la usan yo creo que la mayoría de ilustradores. Mariona, si nos encontramos que nuestras ilustraciones que están en Instagram o en cualquier parte, cualquier red social, pero que están en Internet y nos la encontramos en no sé qué país, en cualquier, en fin, que nos lo han utilizado, ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno, pues un poco lo mismo que decía antes, es decir, la pregunta que planteas es, tengo mi imagen volcada en mi cuenta de Instagram y como es muy fácil hacer un copiar-pegar desde el vía online, me la encuentro utilizada para un uso totalmente diferente, que es el de ilustrar mi cuenta, ¿no? Me estás preguntando esto, ¿no? Exacto, sí. Porque sí que es verdad que han empezado ya a haber sentencias en toda España de qué pasa con los reposts de Instagram como los retweets, ¿no? Es decir, lo que se está diciendo es que dentro del mismo marco de esa aplicación concreta y de esa red social concreta, sí que podemos repostear contenido de Instagram dentro de la propia red de Instagram. O en Twitter podemos retuitear contenido sin tener que por ello hacer ninguna infracción de ninguna ley ni de ninguna norma. Pero si sacamos esa imagen, esa ilustración o ese contenido protegible de una red social, de una cuenta o de una aplicación concreta para un uso diferente, ahí estaríamos en lo que decíamos antes, en una infracción de derechos que tenemos que perseguir. ¿Qué problema hay? Y eso sí que también forma parte de una de las consultas comunes, ¿no? Por parte de ilustradores, es que cuando tenemos que ir a requerir a otro país, aunque sea Italia, que es lo que tenemos más cerca, o Francia, es complicado, es caro, es costoso y realmente no lo recomendamos, porque al final si tienes que perseguir una infracción que se ha cometido pues, en otro país extranjero, puedes mandar un burofax, puedes mandar un mail, puedes incluso vía la misma red social, puedes mandar un mensaje, pero luego perseguirlo para conseguir lo que realmente quieres, que es que te paguen o que es que retiren esa imagen, es complicado. Con lo cual ahí yo acostumbro a aconsejar a ir hasta el final y cuando tienes que entrar en un pleito, pues no ir, a no ser que sea un tema grande, de una entidad importante en que te juegues mucho dinero, pero si no es muy difícil. Hay otra pregunta por parte de Pablo Delgado que dice, en una sociedad como la actual en que todo es imagen, ¿debería estar más reconocida la labor de los ilustradores por parte de esta sociedad? ¿Qué papel juega la ilustración en la cultura visual actual? Pues me apropio de la pregunta. Perfecto. Y yo pienso que es una batalla que llevamos arrastrando muchos años, yo creo, y es esa, ¿no? La de reivindicar la figura del ilustrador y dentro de todo el, ya no de todo el panorama artístico, que también, sino de la comunicación, ¿no? A través de las imágenes. Yo pienso que sí, que creo que es importante defenderlo, darle un valor y también ser conscientes de la labor que tenemos, ¿no? Y de lo que estamos transmitiendo a través de un libro, por ejemplo, infantil, que bueno, ¿no? O sea, al final tú estás formando a través de las imágenes o estás educando a través de las imágenes. Entonces es un peso y es una labor muy fuerte. Y sí, totalmente de acuerdo. En esta sociedad que es eso, ¿no? Que la imagen es tan importante, debería tener más valor y deberíamos darle más valor en general como sociedad. Ya no digo en el mercado laboral, sino como sociedad. Por parte de Álvaro García Barbero, dice, si se contrata a un ilustrador en una editorial, ¿los derechos de su ilustración son de la editorial o del ilustrador? Bueno, la contesto yo si os parece esta pregunta y... Sí, totalmente.
A ver, la pregunta es si se contrata. El tema clave es saber qué contrato firmas y qué derechos cedes. Evidentemente, si lo que haces con el ilustrador es un contrato de edición en el que casi seguro se están cediendo en exclusiva los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y muchas veces transformación, está claro que los derechos para reproducir esa obra los tendrá el editor, que es el que recibe esos derechos por parte del ilustrador. Si la pregunta es, que igual va por ahí, en cuanto al soporte, es decir, cuando cedemos derechos a un editor, nosotros retenemos siempre como ilustradores ese soporte, que en estos momentos muchas veces es digital, pero que antes era un soporte físico. Ese soporte, evidentemente, lo retenemos como autores y lo podemos usar para hacer una exposición o para venderlo como tal, ¿eh? Pero los derechos, cuando firmamos un contrato de cesión de derechos, pues los adquiere, en este caso, el editor para hacer su trabajo, que es editar, reproducir el libro, distribuirlo y venderlo cuanto más mejor. Supongo que hay que hacer una distinción entre lo que son los derechos de explotación, que los derechos de autor, esos no se pierden nunca. Claro, aquí la diferenciación sería, sí, esos derechos de explotación económicos o patrimoniales son los que se ceden. Los derechos morales son los que son irrenunciables, imprescriptibles y que el autor siempre retiene para sí, entre los cuales estaría pues, el reconocimiento de autoría, la imposibilidad de que se pueda modificar la obra, que es un punto que también hablábamos antes, ¿no? ¿Se puede modificar la obra? No. ¿Y por qué no? Porque hay un derecho moral que se establece en el artículo 14 de la ley que es irrenunciable por parte del autor y que lo mantendrá siempre, que es que esa obra no se pueda modificar, no lo podrá hacer ni el editor ni un tercero, ¿no? Entonces ahí la diferenciación entre estos dos, digamos, grandes ámbitos de derechos serían los morales y los patrimoniales, económicos o de explotación, que decías, Carmen. Muy bien. Bueno, pues vamos acabando. ¿Queréis añadir alguna cosa más, Noemí o Natalia? ¿Es algo que no se haya dicho aquí y que quizás quisierais extenderos? No, yo solamente puntualizar que creo que es importante también que los ilustradores seamos conscientes del valor precisamente que tiene nuestro trabajo, y en relación a la pregunta anterior, ¿no? y también ser conscientes de ese valor cuando nos metemos en el ámbito laboral, ¿no? O sea, que nosotros a veces, siendo nuestros propios jefes, somos los que quizá nos podamos maltratar más. Pues no, tenemos que ser conscientes de ese valor, ¿no? de ese valor que tenemos como autores y como creadores. Y eso, y sobre todo también ser conscientes de eso, ¿no? De que la relación con el editor o con nuestro cliente siempre tiene que ser persiguiendo pues lo mejor, ¿no? Lo mejor para el libro, lo mejor para nuestro trabajo y eso, y ya está. Sí, de eso no tengo ninguna duda, de que la colaboración con las editoriales ha de ser, al final sale ganando el libro, que es de lo que se trata. En fin, vamos finalizando. Agradezco la participación de Noemí Mercader, muchísimas gracias. Un placer. A Mariona Sardá, que nos ha iluminado mucho, y a Natalia, que con tu experiencia, tu gran experiencia, pues también nos ha ayudado mucho a que la mesa redonda sea fructífera, al fin y al cabo, de lo que se trataba. Y también agradecemos al LIBER por habernos facilitado poder hacer esta mesa redonda. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Perfecto. Adiós. Gracias. Buenos días. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.